Bueno, el Renacimiento italiano dio paso a un cambio tremendo en la Europa medieval. Ya sabemos que la Edad Media terminó con el Renacimiento italiano, donde se dieron rienda suelta a poner todo lo que no se les dejaba en aquella época. Durante el Renacimiento se dio paso a una nueva moda, es decir, copiar lo que ya estaba olvidado, o sea, los griegos. Los artistas renacentistas crearon una nueva tendencia al retomar cánones y patrones de belleza griegos para su nueva tendencia artística, es decir, el humano, el cuerpo, la belleza natural del ser humano y todo lo que podía lograr. Durante el Renacimiento se dio paso a la ciencia, a la investigación, a la pintura y al humanismo. De hecho, a este periodo artístico se le conoce como humanismo. La imagen del siglo XV fue renovada con este renacimiento, se retomaron bases griegas y se le dieron adornos diferentes. El mame siguió por España y Francia, que por su cercanía geográfica con Italia tuvieron demasiada influencia y también tuvieron su aportación cultural a ella. La desnudez en la escultura marcaba una clara añoranza a los preceptos de arte clásico impuesto por los griegos tiempo atrás. Podemos definir el Renacimiento como una clara combinación de belleza pagana y devoción religiosa. Leonardo, una de las claras referencias de la pintura renacentista, fue el que trajo la atmósfera al juego, además de que también los pintores optaron por la perspectiva. Recordemos que hasta antes del arte gótico la perspectiva no era manejada en la pintura, y en el arte gótico solo se dieron algunas insinuaciones. Fue hasta el Renacimiento donde la perspectiva tomó un papel fundamental, al igual que la composición al momento de hacer una obra gráfica. La madera fue sustituida por el lienzo, y el óleo fue sustituido por la pintura de caballete. Sin embargo, se mantuvieron los frescos pintados en los muros. Artistas que hay que tener en cuenta son las 4 tortugas ninjas: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. El Renacimiento y el manierismo tuvieron sus repercusiones en toda Europa, y una de las más fuertes fue obviamente que la gente comenzó a dejar de pensar como la Iglesia quería. Recordemos que hasta el gótico, la Iglesia y el gobierno tenían el poder absoluto de todo. De ahí se pasaba a los señores feudales y de ahí a los vasallos, esclavos y tal. Durante el Renacimiento surge la figura del burgués. Los burgueses son personas que tienen dinero pero no tanto para entrar como nobles. Los burgueses también tuvieron un papel fundamental en el Renacimiento, puesto que exigían derechos y también exigían reconocimiento en las clases sociales. El barroco va a ser un movimiento artístico que reconoce el Renacimiento, sí, pero deja de lado toda esta aproximación clásica que tuvieron los renacentistas y se enfoca en movimiento. Vamos a ver un poco de contexto histórico. La Iglesia Católica está encabronada porque la gente se está yendo al Renacimiento y la gente está diciendo: piensa más, usa menos. Esta forma de pensar encabronó a la Iglesia y buscó una nueva forma de atraer a la gente, es decir, que estaba de moda. Por supuesto que el Renacimiento, pero la Iglesia tuvo un pensamiento de más rápido, más fuerte, más alto, más complejo, y el barroco va a exagerar en todos sentidos el arte que se creó en el Renacimiento. Si bien el barroco no dejó de lado todo el Renacimiento, el movimiento que tenían las figuras y la arquitectura, además de las esculturas, fue muy exagerado. Las iglesias y catedrales que se construyeron durante el periodo barroco fueron absurdamente exageradas, tenían elementos que pueden caer en la ostentosidad. De hecho, el barroco puede ser considerado como el arte más ostentoso y exagerado de todos. Entonces puede ser entendido como un arte de contrarreforma, puesto que la iglesia lucha contra el protestantismo con este tipo de exageraciones en la cultura y en el arte, sobre todo en escultura. No obstante, la iglesia es la iglesia y exigió a los pintores que hicieran temas menos paganos, es decir, evitar desnudos y tapar escenas alborotadas. Estas estrictas normas confluyeron en lo que hoy conocemos como arte barroco. También no hay que dejar de lado de que a pesar de que el Renacimiento fue muy bonito y fue clave y dividió toda Europa, hubo una gran cantidad de guerras durante todo el siglo XVI y XVII, por lo cual la gente estaba muy dolida y repleta de depresión y muerte. Esto se explora altamente en el barroco. Estos artistas se enfocaban precisamente en que en sus personajes se pudiera leer claramente lo que estaban representando. Esto conllevó a que los artistas pintaran de una forma muchísimo más expresiva, es decir, que sus personajes reflejaban claramente lo que estaban pasando, sintiendo, sufriendo o amando. Esta nueva necesidad trajo un juego de luces y sombras muy importante, de igual manera exagerados, pero que se creaban ambientaciones que sobrepasaban las del arte renacentista. En el barroco, el juego de luces y sombras es demasiado exagerado, pero no por ello deja de ser hermoso. Se inicia con la representación de emociones y sentimientos en los personajes o en los matices que se están dando a la obra religiosa. Porque sí, el barroco es una corriente vasta en temas religiosos, puesto que la iglesia prácticamente lo impuso. El movimiento, la tensión y la energía son ampliamente explorados, por lo tanto tienen un protagonismo muy marcado en todas las obras. Al ser un movimiento que surge de la lucha religiosa, tiene una intensa cantidad de espiritualidad.
y con ello nos referimos a diversas escenas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas. Obviamente, si estamos hablando de una corriente artística exagerada, los espacios reflejados en la pintura y en la arquitectura eran sumamente amplios. Fue retomada la perspectiva, pero se hizo énfasis en la correcta representación del espacio y las proporciones. El naturalismo también toma un papel fundamental, y con naturalismo nos estamos refiriendo a aproximación natural, es decir, que lo que veamos sea realmente como es. Por lo tanto, todas las expresiones de los personajes dentro de la obra barroca van a ser altamente detallados. No se recurren a estereotipos, es decir, si estamos hablando de que es naturalismo, se le da una identidad propia a cada personaje en su obra. Los rostros también reflejan pasiones interiores, sentimientos y temperamentos. La iglesia, como sabemos, es tacaña, igual que el gobierno. Entonces, a pesar de que se construyeron obras monumentales, los materiales para construirlas eran baratas. Pero esto, quiero reiterar, no le quita la majestuosidad a las obras que fueron construidas y tuvieron una repercusión en Europa y el resto del mundo. Porque, como sabemos, el barroco que es considerado el mejor del mundo es el barroco mexicano, ya que por ese entonces España estaba ocupando México, y España era uno de los países que tenía un arraigo cultural muy grande por todos los cambios artísticos en Europa. Obviamente se lo iba a traspasar a su hijito México, y aquí en México pues el barroco fue combinado con el arte tequitqui y tuvo una aproximación muy diferente a la del barroco europeo, pero ya lo verán cuando lleguen a Historia del Arte en México. Como ya vimos, el barroco es sumamente importante cuando estamos estudiando la evolución de la historia, y el barroco dio paso a una nueva forma de pensar que, otra vez, se basaba en los preceptos griegos, lo que se conoce como el neoclasicismo, que si lo vemos etimológicamente es lo nuevo clásico. Pero espero haya tiempo para hablar de eso más adelante. Entonces vamos a dejar hasta aquí esto. Quiero dejar algo muy claro. Este video es para que conozcan un poco más sobre la historia del arte y no se pierdan absolutamente de nada. No quiero minimizar la educación que ahorita están recibiendo, ni quiero decir que mis colegas no sepan enseñar. Es una aproximación diferente a la materia, y si puedo contribuir en su desarrollo, pues eso me hace feliz. Insisto, no busco competir ni decir que estén llevando una mala educación, solamente es complementación y espero lo vean como tal.